Ahí está, ¿Qué ok. tal? Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué Estaba tal? por llamarte. Bien, permíteme un segundito, por favor, acá está. Ya. Bueno, en principio, estimado Rafael, muchísimas gracias por darnos unos minutos de tu tiempo. La verdad es que desde ya quedo sumamente agradecido. Permíteme, en primer lugar, presentarte. Eh, Quien tenemos aquí en la reunión es el doctor Rafael Ruiz Hidalgo. Es un constitucionalista reconocido, ha tenido varias maestrías, tanto nacionales como internacionales, también doctorados me parece que en Salamanca, ¿verdad, Rafael? Sí, Tu doctorado, sí, hermano. además ha sido juez, miembro de la Junta Nacional de Justicia, además de un largo y extenso currículum que por supuesto dice la gran valía que él tiene como profesional. Entonces, permíteme también, además, Rafael, luego de presentarte a una amiga muy querida, la conozco desde hace muchísimos años, está próxima a egresar de la carrera de Derecho y graduarse como abogada, una colega, Cris Villagaray Ramírez, y su compañera también tesista, Katia Arenas. Rafael, te dejo yo con ellas, yo estoy ahorita cerrando una clase acá en la universidad, pedirte de antemano, luego agradecerte por supuesto esta deferencia que nos regales unos minutos de tu tiempo, de que puedas apoyarlas en todo lo que esté a tu alcance, te lo pido de favor, sabes que somos hermanos y la verdad es que quedo desde ya muy, muy, muy agradecido. No, hermano, al contrario, gracias, al contrario. Gracias por todo. Listo. No, al contrario, gracias a ti. Cris, te dejo con el doctor Rafael Ruiz, igualmente a ti, Katia, y espero pues que la entrevista sea provechoso para el insumo de su tesis, que desde ya auguro un gran éxito profesional. Un fuerte abrazo para ambas. Igualmente, Gracias, gracias, Dani. Dani. Buenas Gracias. Buenas, noches. Buenas noches. buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas ¿Qué tal? noches. ¿Qué tal, doctor Doctor, ¿cómo Rafael? está, doctor Sí, ¿Cómo están? Rafael? muchísimas gracias más bien por esta oportunidad que nos ha brindado. Sé que es una persona muy importante, que los tiempos los tiene a mil, me imagino. Entonces, sí que hemos querido contar con su participación, gracias a Dani, que de buena forma y con todo el servicio de siempre que él brinda, pues, ¿no? Para Ujú. poder temas, como estos temas que son educativos muy importantes para los niños que son el futuro de nuestro país, ¿no? Entonces, Mm. vamos a iniciar, doctor Rafael. Vamos a hacer un preámbulo, ¿ya? Porque como esto está siendo grabado y esto va a llevarse, pues, parte de nuestras muestras y parte de nuestra entrevista que está incluido, pues, dentro de nuestras tesis, ¿sí? Voy a Claro. iniciar en todo caso. Buenas tardes, doctor Rafael Ruiz Hidalgo. Es un honor tenerlo tenerlo con nosotros en esta entrevista. Mi nombre es Cris Villagaray Ramírez y junto con mi compañera Katia Roxana Arenas Alfaro somos estudiantes de Derecho del 12º ciclo de la Universidad César Vallejo. Actualmente estamos trabajando en nuestra tesis de titulación que tiene por título, por el nombre, El derecho al acceso a la educación regular de los niños con discapacidad intelectual, Lima 2024. Agradecemos profundamente su tiempo y disposición para compartir con nosotros su experiencia y conocimientos sobre este tema tan relevante. Vamos a proceder a realizar una serie de preguntas que serán de gran utilidad para nuestra investigación y para poder profundizar sobre la aplicación de los derechos humanos en el acceso a la educación de niños con la discapacidad intelectual. Iniciaremos con la primera pregunta. Doctor Ruiz, ¿cómo interpreta usted el derecho a la educación de los niños con discapacidad intelectual desde un enfoque de derechos humanos? Mm. Bien, en realidad es una pregunta bastante interesante. Primero habría que citar lo que establece la Constitución, ¿no? Porque si bien es cierto, el derecho a la educación en general y también en especial de los niños tiene un marco de protección constitucional que está prevista en el artículo 16 de la Constitución. No, efectivamente. Y además, el artículo 16 de la Constitución señala taxativamente en el segundo párrafo, es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir la educación adecuada por razones de situación económica o de limitaciones mentales o físicas. Bueno, este artículo en general trata acerca de la regulación de la educación especialmente, y partiendo de esa idea también debemos mencionar el marco regulatorio al hablar de los derechos de los niños en especial, ¿no? Que existe también convenios internacionales en materia de protección de los niños en general y en especial los que tienen alguna discapacidad. El derecho a la educación de los niños con discapacidad
intelectual se interpreta desde un enfoque de los derechos humanos, diría, ¿no? Reconociendo que todos tienen derecho a una educación de calidad y en igualdad, y decir así, en igualdad de condiciones, ¿no? En igualdad de condiciones, no se les puede negar el acceso a una educación de calidad, sobre todo, ¿no? En ese sentido, el acceso también a una institución educativa que por su discapacidad se encuentren quizás un poco limitados y sobre todo es deber del Estado y de la comunidad de poder asegurar que se eliminen estas barreras, ¿no? De discriminación que puedan impedir o limitar su aprendizaje en general. Bien, vamos con la segunda pregunta. Doctor Ruiz, ¿considera que el Estado garantiza de manera efectiva este derecho en la práctica? Bueno, conforme ya lo había explicado en la primera pregunta, ¿no? Al responder la primera pregunta, el Estado, dentro de la norma constitucional, la garantiza, ¿no? Si bien el Estado garantiza este derecho a nivel normativo, conforme ya lo hemos precisado, vale la redundancia, a través de leyes, incluso como la Ley General de la Persona con Discapacidad, en la práctica, esta garantía no siempre es efectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque existen obstáculos en la implementación, como la falta de recursos, la capacitación especializada, en este caso de los maestros o del personal que puede hacer el seguimiento de las escuelas, lo que a menudo podría impedir en cierta medida que los estudiantes reciban el apoyo especializado que necesiten. Bien, mi compañera continúa con las siguientes preguntas. Sí, doctores. Como tercera pregunta está, ¿podría compartir alguna experiencia o situación que evidencie la forma en que se protege o se vulnera este derecho? Bueno, el derecho se protege cuando las escuelas implementan quizás algunos ajustes razonables, ¿no? Y sobre todo, y los docentes reciban la capacitación necesaria para atender las necesidades de los estudiantes con discapacidad. Por otro lado, podremos también mencionar que podría considerarse alguna vulneración, ¿no? Cuando se niega la matrícula o se discrimina a los estudiantes o cuando se les quizás acepta, pero no se les brinda el apoyo pedagógico o especializado y los materiales adecuados para su aprendizaje, siendo, ¿no? Que ellos tienen cierta limitación, conforme ya lo había mencionado. Correcto. Como cuarta pregunta es, ¿qué obstáculos legales o administrativos se ha identificado, ¿no?, que impidan el acceso efectivo a la educación regular o inclusiva? Bueno, uno de los principales obstáculos sería la falta de capacitación para los docentes, ¿no? Y sobre todo la ausencia de políticas públicas claras y sobre todo también una política pública de forma sistematizada que guíen a las escuelas cómo poder implementar la educación inclusiva. Además, a veces no hay una claridad sobre cómo se deben realizar las adaptaciones curriculares, lo que afecta la calidad educativa, ¿no? Siendo ya el marco regulatorio constitucional que la educación en general es un derecho fundamental dentro del régimen educativo. Okay. Bien, continuando con la siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Cómo influyen las prácticas o actitudes dentro de las instituciones educativas en el ejercicio de este derecho? Bueno, en general las actitudes de los directivos como docentes y personal de la escuela influyen en forma o de forma determinante, ¿no? Una actitud positiva y proactiva va a fomentar un ambiente de inclusión y respeto y sobre todo de colaboración para con los niños que tienen esta limitación, ¿no? Por el contrario, la falta de sensibilización puede llevar a la exclusión y sobre todo al estigma, que sería una grave vulneración a los derechos fundamentales y al interés superior del niño. Bien. Pregunta número 6. ¿Qué actitudes o condiciones dentro de las escuelas podrían estar influyendo negativamente en el ejercicio pleno de este derecho? Bueno, al respecto, las actitudes negativas, el desconocimiento
de la discapacidad, la falta de empatía, ¿no? La creencia de que un estudiante con discapacidad no puede aprender, puede influir de forma negativa. A esto se suma la falta de recursos didácticos, también podría darse el caso de la infraestructura educativa que no sea accesible. Bien. Continuando con la pregunta 7, ¿qué normas o políticas públicas considera relevantes cuando se habla de garantizar el derecho a la educación inclusiva? Bueno, la norma más importante o más relevante, conforme ya lo había expresado en la primera pregunta, es la Constitución Política del Perú, ¿no? Que establece la educación como un derecho fundamental, y también la Ley General de Educación, que es la Ley 28044, y la Ley General de la Persona con Discapacidad, la Ley número 29973, si no más recuerdo, ¿no? Estas leyes promueven la educación inclusiva y prohíben la discriminación. Sí. ¿Cómo percibe, doctor, la relación entre lo que dicen estas políticas públicas y lo que realmente sucede en las escuelas? Bueno, yo pienso que existe una brecha significativa entre las políticas públicas y lo que sucede en las escuelas. Mientras que las políticas eh, públicas son un marco legal importante, su aplicación es un desafío, ¿no? A menudo las escuelas y los docentes no cuentan con las herramientas necesarias ni el apoyo necesario para traducir esas políticas en acciones concretas y efectivas. Correcto. Bien. Continuando con la pregunta número 9. Doctor Ruiz, ¿qué propuestas o cambios cree que serían necesarios para fortalecer la protección de este derecho en el ámbito educativo? Bueno, sería necesario, sobre todo, fortalecer la capacitación docente en educación inclusiva, ¿no? Quizás crear una base sólida, sobre todo sistematizada, me refiero a una base de datos, donde se pueda tener un manejo cabal de las políticas para que sean de fácil acceso para los actores educativos. Y también se podría establecer ciertos mecanismos de seguimiento, ¿no? En ese sentido, y sanción a efectos para que las instituciones que no cumplan con la normativa sean pasibles de esas sanciones. Bien, doctor Ruiz, finalmente hemos terminado con las preguntas de esta entrevista. Nuevamente, le agradecemos mucho por su tiempo y sus valiosas respuestas. Esta información será fundamental para nuestra tesis y para contribuir a la reflexión sobre el derecho a la educación inclusiva para los niños con discapacidad intelectual y puedan tener este derecho al acceso de educación regular, según la discapacidad, de acuerdo a la condición que ellos presenten. Agradecemos su disposición y la riqueza de sus aportes. Le deseamos muchos éxitos en sus futuros proyectos. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy buenas Muchas, noches. muchas gracias a ustedes y Sí. ya le deseo y auguro muchos éxitos